Hola, muy buenas tardes amigos de Vestidor de la Liga MX, pues estamos aquí como todos los días lunes en punto de las 18:30 horas listos para conversar con ustedes los acontecimientos más relevantes de la Liga MX, así que pues vamos a platicar de ello, ya con nuevamente retomando lo que es la competencia de liga, una vez que pase la fecha FIFA, y para ello invitamos a nuestro queridísimo amigo y co-conductor Carlos Gómez. Sí, así es, ya se reanuda otra vez la Liga MX, ya en la jornada número 13, ya nada más van a quedar 15 o 18 puntos por disputar, ya se empieza a definir los primeros 8 lugares y ya mañana concluye la fecha FIFA con el enfrentamiento entre México contra Bélgica. Sí, así es, así que los invitamos a que nos ayuden dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo este video. Y vamos a empezar precisamente con el análisis de lo que fue la inauguración de la fecha FIFA, del Estadio Banorte y también el previo contra Bélgica. A ver, creo que es evidente que fue un pésimo evento el de lo que es la inauguración del Estadio Banorte, pero para que no nos crean a nosotros, vamos a dejarlos con dos pequeños videos previamente para después entrarle al análisis, Carlos. Sí, este es el primero de Fox, que habló Rubén Rodríguez sobre lo que siente o le comunicaron cercanos a Emilio Azcárraga de lo que piensa de la inauguración. Te voy a decir una cosa, para que sepas, el señor Azcárraga, que es uno de los principales o el principal dueño, sí, que trajo el Mundial a México, es más, es su Mundial, no está más que molesto, está lo que le sigue. ¿Por qué? Porque falló la logística, porque el estadio no estaba. Hoy estuvimos platicando, Chato y yo, con alguien muy cercano a él, nos decía, el jefe está molestísimo. ¿Por qué? Porque no fue lo que esperaban. La logística no fue lo que se dijo. El estadio no quedó como él o a él lo habían vendido. Es decir, hay molestar por lo que pasó. Y eso no es malo. Al contrario, tienes 2 meses para arreglarlo. Claro. ¿Sí? No vendamos espejitos porque, estuvo todo bien. No estuvo bien. Todo estuvo mal. Bueno, ese es el primero, es el primer video. Voy a decir una cosa, para que sepas. El señor Azcárraga, que es uno de los... Y ahora vamos a ver un segundo, que es el relato de gente que vivió parte de todo esto de manera directa como aficionados ahí en el estadio. Y ya hemos llevamos 2 horas formados, 1 hora del camioncito, ya viendo muchísima gente, la gente va a entrar al medio tiempo y nosotros seguimos afuera y ya el partido empezó. ¿Cuánta gente afuera? Una porquería de organización. 1 hora para formarte y agarrar el camión. 1 hora de camión. 3 horas de fila. No ha habido un solo filtro, ya estamos llegando al estadio. No saber siquiera si traemos boletos, si traemos armas importantes. Pues ya abrieron la puerta. Ya abrieron la puerta. No hay nada. Nadie vigilando. Más de miedo que hemos vivido, que el mundo vea su incompetencia, que el mundo vea al estrés que nos someten todos los días a los mexicanos. Por su desorganización, ¿qué problema es? Que hacen las cosas sin saber cómo hacerlas, hacen las cosas desorganizado. Hay más de 30,000 personas y son 7:35 y la gente sigue afuera. Ya se están agarrando golpes con los policías. Los policías sufriendo las consecuencias de su ineptitud y de su incompetencia. Son diminutos, definitivamente son un gobierno de cuarta. Y ya hemos llevamos 2 horas formados, 1 hora del... Bueno, pues ahí está. Y así como esos videos, tenemos la posibilidad ahora en redes sociales de haber visto muchos más. Yo creo, Carlos, que la primera afirmación que hay que hacer es que fue un fracaso. Fue un fracaso lo de la reinauguración ahora del Estadio Banorte. ¿Por qué? Porque tú traes un campeonato del mundo pensando que tienes una infraestructura que la vas a poder poner en condiciones óptimas para la realización de un campeonato del mundo. El campeonato del mundo fue aceptado en el 2014, obviamente ni siquiera con la totalidad de lo que sería una sede, sino con ahí unos partiditos que nos dieron de migajas los gabachos, y tienes 3 sedes, que es el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio de Rayados de Monterrey. Los dos, el de Nuevo León y el de Jalisco, no tienen problemas, son estadios muy recientes y tuvieron que hacer pocas adecuaciones en cuanto a infraestructura
del estadio. En cuanto a la cancha, pues sí, el Estadio Akron se sometió a un tratamiento especial, lo cual pues lo logró y ya está en óptimas condiciones. De hecho, están jugando ya ahí eliminatorias del repechaje del campeonato. Pero acá se tenía la expectativa de hacer una reinauguración con un partido contra Portugal, en donde de entrada por los acontecimientos derivados de la muerte del Mencho, Cristiano Ronaldo decide no venir. Se argumentó que tenía una lesión, la realidad es otra. De entrada, pues ya le partió el queso a tu convocatoria. El propio equipo de Portugal inicia con un plantel sustituto, luego ya mete a titulares en segundo periodo, y el equipo portugués se lo tomó con seriedad, hay que decirlo, sí se lo toma con seriedad, pero dentro de un contexto y un ambiente de organización, pues como lo que ya escuchamos. Tener 80,000 personas en el Estadio Azteca con la limitante de no poder llegar hasta él en auto porque no iban a funcionar el estacionamiento derivado de la toma de decisión de FIFA por decir que a 1 kilómetro de distancia no podría haber el ingreso con autos para el estadio y todo lo que conlleva con eso, pues el transporte público de la Ciudad de México no se da abasto. Esa es una realidad. Es impensable que puedas transportar 80,000 personas de manera simultánea, más como somos los mexicanos, que no llegamos a tiempo, que no tomamos en consideración todos estos detalles, pues ni el trolebús, ni el metrobús, ni el metro, ni los camiones iban a poder acercar a toda esta gente, partiendo del hecho de que tienen una capacidad instalada cada vehículo, pues ya muy bien especificada. Entonces, transportar 80,000 personas pues es complicado. A la gente no le gusta caminar. Pudieron haber llegado al metro Tasqueña o ahí a Miguel Ángel de Quevedo y caminar hacia allá. Se iban a aventar 40 minutos, 45 minutos caminando de ahí para allá y sin bronca, pero la gente no lo quiso hacer, no llegan temprano. Hubo gente que les hicieron fraude con sus boletos, gente que venía del interior de la República, como ya lo comentamos aquí en este canal, es un evento elitista, es para gente que tuvo el dinero suficiente para pagar los boletos, su transportación, en el caso de la gente que venía de fuera, y pues en términos de lo que significa la participación del gobierno de la Ciudad de México con el Campeonato del Mundo, fracasó. La propia ciudad está hecha un caos, especialmente en Calzada de Tlalpan, con las obras que se puso a hacer Clara Brugada, sabiendo que viene el Campeonato del Mundo, se pone a hacer una ciclovía, se pone a hacer un paso peatonal elevado que viene del centro de la ciudad hasta el metro Chabacano, en fin, todo el desorden que se ha generado, y pues obviamente esto permitió precisamente tener todo este desorden. Luego, el estadio no se entrega completo, la obra no ha concluido, los baños están muy mal, muchas partes de lo que es el estadio todavía están en remodelación o en construcción, y pues obviamente es una obra que no está al 100% terminada. Y también, hay que decirlo, la gente que se dedica a la reconstrucción de estadios o a la construcción de los mismos desde cero, es increíble que no tomen en consideración que cuando tú pones una butaca se tenga que ver desde todos los puntos del estadio, pues de manera correcta, ¿no? Al no hacerlo, pues obviamente hubo protestas de la gente de la primera fila, segunda y tercera, que sentados ahí no podían ver el juego. ¿Por qué? Porque están las vallas de publicidad y no les permitían ver nada más que parte de los cuerpos de los jugadores. Incluso le empezaron a gritar a los periodistas que estaban ahí viendo el juego que se quitaran, porque pues, obviamente les obstruían la visibilidad. Entonces, mal. Y ya en lo futbolístico, ahorita vamos a hablar, pero primero, en ese sentido, para luego pasar a lo futbolístico, Carlos, toda esta parte de la inauguración, ¿cómo la viste? Sí, coincido contigo, o sea, creo que todo mal de todas partes, porque primero el estadio no es una renovación que se ha hecho desde el último torneo que fue el bicampeonato del América a finales del 2023, desde ahí se cerraron sus puertas y desde ahí no ha jugado ni Cruz Azul ni América en ese estadio. La renovación viene desde mucho antes. Yo cuando iba a cubrir
precisamente al equipo América ahí al estadio. Desde el 2016-2017 empezaron las renovaciones en el estadio de sala de prensa, de algunas zonas específicas que de hecho estaba viendo imágenes que me salieron apenas en mi Facebook de cómo estaba todo lleno de tierra en las partes de justamente donde mencionas que se estaban quejando las personas de las butacas. Todo eso se renovó, fue nuevo. La zona de prensa, tú asististe conmigo varias veces y sí le dieron ni siquiera una manita de gato, o sea, renovaron por completo la zona de prensa, las bancas de los jugadores también se renovó en ese momento, o sea, sí es una renovación que ha venido desde hace tiempo. Creo para mí que se tardaron en hacer la renovación grande, digamos, se debió haber hecho con un año de anticipación. O sea, creo que desde el 2022 debieron haber empezado a trabajar el estadio por los tiempos. Yo escuchaba una entrevista de Azcárraga hace casi mes y medio que él decía que él no creía que iba a estar listo el estadio, pero que los encargados o la gente que fue contratada para esta renovación le dijo que sí iba a quedar. Él con escepticismo, él dijo, yo no creo, pero pues hay que confiar en los arquitectos, y vemos que no quedó así, ¿no? Y lo vemos tan solo cuando haces renovación en tu casa. Tú el otro día me estabas comentando de unas cosas de un refrigerador que estabas arreglando y eso, que es increíble que le pagas a alguien para renovar y tiene que ir 3 o 4 veces porque no quedan las cosas. O sea, es parte también de la idiosincrasia o de la forma de trabajar del mexicano, que no terminas los proyectos o no das bien los plazos, o cuando tienes que arreglar una zona de tu casa le dices al albañil, dime todo lo que se tiene que comprar para que te lo tenga listo, y tú pues nada más haces la mano de obra y día por día te van pidiendo una cosa nueva, ¿no? Entonces, si vemos eso, que es en cuestiones caseras, que son obras pequeñas, ya me quiero imaginar en una obra así como la del estadio, todo ese tipo de cosas que pueden estar padeciendo también los que contratan, porque a final de cuentas, pues ellos pagan, ¿no? Y ellos se atienen a los tiempos que les dice el arquitecto o las empresas que están a cargo, y pues a final de cuentas las que no cumplen son ellos y tú quedas mal como dueño. No es justificar a Azcárraga, es simplemente poner un panorama completo de que él tuvo la culpa por iniciar tarde la obra, pero también las personas que fueron contratadas en su tiempo, pues no terminaron la obra completa. De esta influencer que se queja, yo había visto la semana pasada que estaban diciendo que no iba a haber acceso a estacionamiento, y la gente también es mal informada. O sea, también nosotros como usuarios creo que también no hacemos caso a las indicaciones que se dan. El estacionamiento, y muchos se han quejado de que el estacionamiento no había terminado y eso. En todos los eventos FIFA, en todos los mundiales, no hay acceso a estacionamientos. Eso no nada más es en este mundial, en todos los mundiales, incluso periodistas que han ido a varios mundiales en Qatar, en Rusia, en todos, han mencionado que siempre es caminar en todos los mundiales, porque ni a ellos como a prensa les dan acceso a estacionamiento. Entonces, esa parte también la gente muy mal informada. Se les informó que tenían que llegar con anticipación de 3 a 4 horas antes del juego para todo este tipo de situaciones, evitar las vías principales con carro para que no tengan ese problema. Y también la gente, lo veíamos en la transmisión de TUDN, había gente que había llegado 5 horas antes del partido, y esas 5 horas o esas personas que llegaron 5 horas antes no sufrieron nada de esto. Pero también como mexicano nos gusta dejar todo a la mera hora, llegar tarde a todos lados, aunque no es justificable la mala organización. La mala organización, tú como organización debes de garantizar que todos los que tengan boleto tengan que acceder de manera ordenada y contar con el personal para poder atender a la dimensión de la gente que iba a estar. O sea,
no puede ser que tú como organización, en un partido inaugural, la selección y aparte el invitado especial que iba a venir, que es Portugal, gracias a Dios que no vino Cristiano Ronaldo, si no hubiera pasado una tragedia y así las escenas que vimos que estaban abriendo las puertas a la fuerza y eso, hubiera sido peor. O sea, creo que el no dimensionar ese tipo de cosas, sí es una pésima organización. Si a eso le sumamos que el gobierno, como bien tú mencionas, teniendo tiempo desde el año pasado para hacer la obra que quería hacer en Tlalpan del corredor y del puente peatonal, lo hacen este año. O sea, creo que todo mal. Los tiempos no quedaron adecuados. Creo que hace falta mucho en los mecanismos de seguridad con los policías. La demanda debe ser mayor. O sea, sí creo que para el mundial deben de, todo esto que se fracasó se debe mejorar, porque en el mundial va a ser un caos. O sea, y todavía si están preparados o quieren, porque según en todos los mundiales se pone zona, el Fan Fest afuera del estadio para las personas que no accedan con boleto. Por ejemplo, aquí en México están pensando hacer la zona de fan ahí en el Estadio Azteca, en la plaza principal, que es en Tlalpan, y en el Zócalo van a hacer otro Fan Fest. Creo que la gente tiene que estar primero acostumbrada a ese tipo de cosas, que va a ser un tráfico, que va a ser imposible estar llegando, y que también las personas que no tengan boleto no quieran ingresar al querer violentar las entradas, porque ha pasado en finales. En la final de América con Cruz Azul, la última, pasó eso. En la final contra Tigres, ahí en el Estadio Azteca, pasó eso. Entonces creo que sí, la organización debe tener mucho ojo en ese tipo de cosas. Si a eso le sumamos el deceso que hubo de una persona que alcoholizada se aventó por la estructura del estadio, ahí creo que pues no es culpa ni del estadio ni de nadie. A final de cuentas es una persona que tomó una decisión. Creo que sí se debe poner mayor atención a lo mejor como en Estados Unidos, de vender el alcohol en cierto tiempo. Creo que son 15 o 20 minutos de... Ni siquiera había empezado el juego, ¿no? Él ya iba alcoholizado o drogado, eso ya es algo... No, pero me refiero de cuando estás adentro, o sea, de la zona de violencia. O sea, si en general hemos visto violencia en los estadios y tú todavía les das más arma a la gente para que pueda pues desubicarse un poco, y peor aún, si ya venía alcoholizado, el filtro de seguridad, ¿cómo no lo detectas, no? O sea, ¿cómo no detectas a este tipo de personas que sí, por más que tengan boleto y eso, pueden ocasionar algo? O en este caso, él se pudo haber evitado que se ocasionara ese daño. Y lo de las bancas, pues sí, vemos otros estadios como el Akron, la propia Bombonera de ahí de Toluca, que sí. Por ejemplo, en Toluca la primera fila sí está elevada y te deja ver, por ejemplo, a ras de cancha, pero los que están atrás de las bancas pasa lo mismo, ven la pura banca, porque a final de cuentas pues tiene un techo, una estructura las bancas. Entonces creo que sí hay zonas que son complicadas de ver en cualquier estadio, no nada más en los de México, también en los de Europa, pero creo que sí se debió haber puesto más atención en ese tipo de cosas, porque puedes justificar que no vean atrás de las bancas, pero alrededor pues sí debes de garantizar que todos tengan acceso visual a la cancha, y a lo mejor los fotógrafos ubicarlos en otra zona donde no puedan pues molestar a los que sí pagaron un boleto, y que ahorita estás hablando de un boleto de 3,500 de los que escuché que se estaban quejando, pero al rato en el mundial pues son boletos de casi 50,000 pesos, y pagar 50,000 pesos para ver la espalda de, en este caso de Rafa Puente, que le estaban gritando mucho, o de un fotógrafo, pues sí es demasiado caro, ¿no? Sí, ahora aquí ya entrando en la parte, bueno, primero, conclusión, toda la parte organizativa para la inauguración, mal. Gobierno, FIFA y el propio estadio, ¿no? Eso ya. Ahora, futbolísticamente,
hubo jugadores de Portugal que no vinieron, incluyendo a Cristiano Ronaldo, pero aún así mostró un equipo muy competitivo, el equipo portugués, contra un equipo mexicano que, volvemos a lo mismo, sigo escuchando a los comentaristas de diferentes cadenas hablando de que le falta al equipo en la parte ofensiva, que está muy chato, bla, bla, bla. Cuando todos ellos analizaron que Javier Aguirre, pues, su estilo es ese, jugar primero en la parte defensiva, que no te hagan gol y luego ya ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿por qué estar insistiendo en algo que ya no va a cambiar? O sea, si ya sabíamos quién es Javier Aguirre, cómo le gusta ordenar sus equipos, pues ahora dicen, es que lleva 6 goles sin gol, o 5 partidos sin gol. Bueno, habría que ver con quién. Ahorita con Portugal no metieron gol, no porque no tuvieran ocasiones, sino porque no fue competente la delantera portuguesa para anotar. Tuvimos una jugada donde la Hormiga se hubiera vestido de héroe, sí, era clara, era de frente, y creo que la falla el Chavo, pero bueno, pues es parte de la inexperiencia, pero él mismo se generó la oportunidad a buen pase, hay que decirlo. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, México le estaba haciendo partido bien a Portugal, estuvo agarrando la pelota, haciendo un fútbol mexicano como, bueno, cuando a mí me gusta, que es tocar y moverte, jugar al espacio bien, más que el equipo portugués, pues obviamente es un equipo de alto nivel y así jugó. Y en términos generales, el equipo, a ver, si este partido se hubiera llevado ya en la fase de finales, perdón, en la fase del Mundial, y dices, empaté con Portugal, todos hubieran puesto una palomita. Haya sido como haya sido, como diría el clásico. Ahorita todos cambiaron el discurso y no, es que el equipo pudo haber ganado, debió haber mostrado más cosas en la parte ofensiva, bla, bla. Ya creo que es una pinche cosa de locura. Javier Aguirre no va a cambiar, ahorita lo estaba escuchando en la conferencia de prensa previo al juego con Bélgica, expone por qué juega con línea de 4, cómo se le complica a jugadores jugar con línea de 5, tendrán que decidir partido a partido cómo van a jugar. Mañana es un partido muy complicado con el equipo de Bélgica, ahorita voy a hablar de ello, pero cierro el capítulo del Estadio Azteca, los abucheos. A ver, los abucheos, y entran otra vez en un análisis infructuoso todos los medios de comunicación. Comentamos aquí, es un mundial donde la gente que regularmente asiste a estos eventos que tienen un poder económico que se los permite, pues conocen poco de la parte técnico-táctica del fútbol. Ellos creen que el fútbol es ir y abrirte y que haya muchos goles. No aprecian lo que es un fútbol como actualmente se juega en todos lados, más táctico, más físico, más técnico. Y así es muy difícil, porque si ellos creían que iban a encontrar ahí goles y goles, pues eso no iba a ocurrir. Y México va a tener esta cara, o sea, esta es la cara de México, de jugar así, apretadón, echándole ganas, haciendo el mayor esfuerzo, evitando que te goleen. Eso es lo que va a hacer México. Ese es nuestro nivel. Lo tienen que entender la gente. Y obviamente vienen los abucheos y empiezan todos los medios de comunicación. Es que porque abuchean, es que no deberían de abuchear. Bueno, a ver, pues si el perfil de las personas que van ahí al juego, porque tienen el poder económico para hacerlo, no es gente que tenga más información de lo que es el fútbol aquí y en el mundo, pues así va a ser. Se les tiene que quedar muy claro que el grito homofóbico va a permanecer. Se les tiene que quedar claro que ante una derrota de México los van a abuchar y también les van a cantar el ole al equipo contrario. Eso lo tiene que tener claro. Y por más campaña que hagan los medios de comunicación, va a ser peor porque van a empecinarse la afición. Entonces, así va a ser. Yo para el juego de mañana lo veo como muy complicado, muy complicado. Vi el resumen del Bélgica-Estados Unidos y los jugadores de Bélgica son de esos jugadores que se nos complican por el tamaño, por la fuerza, por la potencia que tienen esos jugadores, la calidad técnica y obviamente el buen desarrollo táctico. Hay, por ejemplo, jugadas de pizarrón que uno nota inmediatamente cómo llevan a cabo las jugadas, sobre todo en balones de tiro de esquina, donde tienden la pelota para que la agarren de volea sus jugadores afuera de las áreas. Así va a ser. Ahora, ¿tendrá la posibilidad el equipo mexicano de contrarrestarlos? Va a ser un buen sinodal, pero va a ser muy complicado. Y la única manera de poder detener ese tipo de equipos es jugando muy defensivo y en todo momento desarticular a los adversarios. Complicadísimo, porque en peso y talla
pues sí va a estar muy cañón. Entonces, veremos qué es lo que hace el equipo mexicano, pero yo sí creo, no me gusta el estilo de Javier Aguirre, pero él trata de hacer lo más que puede con lo que tiene. Y en la parte defensiva, bueno, pues así va a ser. Y oye, pero es que no tenemos oportunidades de gol, bueno, pues así va a ser. Jugar en esos términos y en una que puedas hacer, pues para tratar de ganar el partido. Y si no, pues te vas con los empates, Carlos. Así va a ser. Y mañana, insisto, con Bélgica va a ser un sinodal durísimo, durísimo. Sí, lo de la racha de los 5 partidos de Tala, no me acuerdo si México, Paraguay paró Tala o Malagón, pero el de Uruguay fue el 15 de noviembre y el de Paraguay fue el 18, entonces contra Paraguay se perdió 2-1, después vino Panamá 1-0, México, Bolivia contra México 1-0, igual México ganó, y el México-Islandia 4-0, o sea, en los últimos 4 partidos México ha metido 6 goles y ha recibido 0 gol, incluido el de Portugal. Creo que esa parte es positiva en el aspecto en que si no tienes potencial para ser ofensivo y tu entrenador está planteando ser defensivo, pues hay una variante de ser defensivo, pero pues al menos no estás recibiendo goles, ¿no? O sea, pero también analizamos de que Bolivia, por ejemplo, va a jugar repechaje o está jugando repechaje para meterse al campeonato del mundo. Islandia también estaba jugando repechaje, el único, Panamá creo que está dentro del campeonato del mundo, y Portugal pues es de las favoritas para ser campeona del mundo. Al menos contra estos, pues el mantener el 0 es bueno. De estos 4 rivales, le metiste gol a 3, eso es bueno. Creo que la parte de el partido contra Portugal me gustaron los primeros 25 minutos, creo que México se vio muy bien, presionando, lo estábamos viendo juntos y me decías de la parte de la presión, de asfixiarlos físicamente, y creo que eso debe hacer México inteligente en el partido inaugural y en el tercer partido, que va a ser en el Azteca. En el primero va a tener la ventaja del horario, que va a ser a la 1 de la tarde, contra los africanos. El sol no va a ser una desventaja, porque pues en África están acostumbrados al sol y a ese desgaste, pero sí la altura, creo que la altura va a ser importante. Escuchaba en el previo del Portugal que los jugadores de Portugal se estaban quejando de dolor de cabeza y de fatiga. Creo que eso va a ser bien para que México pueda agotarlos, aunque ya muchas selecciones por el mismo tema van a venir a concentrarse casi 3 o 4 semanas previas para la adaptación a esta parte, pero creo que México tiene que aspirar a eso, o sea, a presionarlos. Tú lo dijiste contra Bélgica, creo que el día de mañana tiene que en el balón parado, no nada más Bélgica, casi todas las selecciones europeas, incluidos los clubes, lo vemos en la Champions, le dan mucha importancia al juego aéreo. O sea, lo que es tiros de esquina y tiros libres, siempre la mandan a segundo palo, ya sea para que desde ahí rematen o recentren al primer palo y lleguen solos sus compañeros. Estaba viendo una jugada de Bélgica que metieron 4 al área, pero a segundo palo, y estás hablando de jugadores de arriba de 1.85, que si lo comparas con los centrales de México, pues el único que les da pelea es César Montes. De ahí en fuera ninguno da esa talla, y ahí sí tienes que apelar a ser encimoso en la marca, a estorbarles para que no salten con comodidad, y pues que el portero esté muy atento al área, a jugar su área chica, pero en el límite para poder cortar los balones, que ahí creo que el Tala podría tener ventaja en esa parte, porque es un portero alto y que sabe salir bien. Creo que en la parte de presionarlos tienen que tener muy cerca la marca o hacer la marca muy cerca a ellos para no darles tiempo de voltearse y encarar. Yo vi muy bien del lado derecho de México, se escalonaban bien Israel Reyes y el extremo para hacer las coberturas. O sea, creo que ahí también el central
casi todos los jugadores o todas las selecciones europeas juegan muy bien por los extremos, entonces creo que esa es la manera más importante de defender, que no se te vayan, porque con un desborde va a ser muy fácil que te puedan meter un gol. Casi todos los equipos juegan de esa manera. También tener cuidado con el tiro de media distancia. Kevin De Bruyne es un jugadorazo, ahorita está en el Napoli, es figura en el Napoli, tiene un golpe de media distancia muy bueno, en los tiros libres casi nunca falla. Entonces creo que esa parte México la tiene que tener muy bien estudiada. En la parte de los abucheos, yo entiendo esa parte de lo que mencionas, del tipo de afición a la que va. Escuchaba que le hacían entrevistas a la gente que fue al Zócalo, al FanFest, que pusieron, y muchos pensaban diferente, que México jugó bien. O sea, se nota que saben un poco más de fútbol, pero creo que también los abucheos no vienen nada más por este proceso, o sea, viene desde Qatar, de todo lo que ha pasado con la selección, de los manejos de la federación, de todo el fracaso que hubo con Coca, con Jimmy Lozano, con todos los directivos que han pasado, y que no se ha hecho una reestructuración a fondo, y creo que la terminan pagando estos jugadores. Y a mí me encantó las declaraciones de los jugadores que están conscientes que también el Vasco es inteligente y les ha de haber dicho en el vestidor que no reclamen nada, que asuman porque él lo hizo también en la conferencia cuando le preguntaron, y todos dijeron está bien que el público se manifieste y que nos exijan, y nosotros haremos nuestro trabajo adentro de la cancha. Creo que eso es lo más sano para no echarte al público todavía más encima. Yo sí creo que si México va perdiendo al medio tiempo en los partidos del Mundial, van a venir los abucheos, como tú dijiste, va a venir el canto homofóbico, va a venir el ole. O sea, creo que la va a pasar muy mal la selección en el Estadio Azteca, y ojalá no paren el partido varias veces, porque si lo paran una vez, la afición se va a agarrar de ahí, y cada jugada va a estar cantando ese tipo de cosas, que creo que eso sí, ya como afición, pues ya debes de erradicarlo, ¿no? O sea, tampoco abona a tu selección, ni tampoco abona a que, pues, para mí no es una palabra homofóbica por el contexto en el que se usa, pero pues sí está mal, ¿no? O sea, no creo que, o sea, ya están también por joda o por estar molestando, que por conscientemente hacer un bien a lo que sea. O sea, yo sí creo que ya la afición también debe de madurar en ese aspecto, sí exigirles, sí gritarles, pero creo que en otro sentido, y ojalá México pueda tener unos partidos interesantes. Yo lo veo complicado, yo creo que ni siquiera va a pasar de la siguiente ronda, porque si pasa la fase de grupos, al menos de que pase de primero, le tocaría a un rival sencillo y podría llegar a octavos, pero si pasa de segundo de grupo, yo creo que en 16avos nos vamos por el tipo de rival que te va a tocar, que será el primero del otro grupo. Entonces ya ahí pues te estás enfrentando a Inglaterra o a otros equipos que pues obviamente son favoritos antes que tú. Pues ahí está, la situación es que en realidad el equipo va a sufrir aquí en el Estadio Azteca, y tendrán que aprender precisamente de ello, porque, a ver, hay responsabilidades distintas, ¿no? La responsabilidad táctica, pues, le compete al técnico, al cuerpo técnico, de determinar cómo jugar. La ejecución, pues, sí es de los jugadores, pero al final, en la parte de los resultados, pues, es compartido entre todos, los directivos y la propia afición, en un campeonato del mundo que se esperaría que se le sacara provecho, y se supondría que hasta el quinto partido se podría jugar aquí en México. Ya depende mucho de ellos, pero una jugada como la de la hormiga, que lastimosamente el chavo se equivoca, o sea, mete ese gol y se vuelve el héroe nacional. Precisamente ahorita iba a hablar de eso, que a mí me encantó que fallara, o sea, me encantó no en el aspecto de que, pues por ser jugador de Chivas, que fallara, no,
en el aspecto en que, primero, la gente estaba coreando su nombre, ¿no? Lo meten. El chavo luego se ve que entra con una emoción desbordada, entra muy acelerado a mi parecer, falló, pero son cosas de las que tiene que aprender, o sea, creo que su primera experiencia en el estadio, con la cantidad de gente, a lo mejor fue pánico escénico, no midió bien la bola o le dio miedo estrellarse con el palo, por lo que haya sido la falló, pero creo que eso le va a servir para llegar mejor preparado al campeonato del mundo y cuando tenga una oportunidad así, creo que no le pasará otra vez, o sea, creo que va a ser un jugador que va a poder tener un mejor rendimiento, para mí mejor que fallara ahorita a que tuviera la oportunidad hasta el Mundial y la fallara en el Mundial. O sea, creo que esa parte me gustó cómo entró, me gustó que pedía el balón, me gustó que fuera con esa energía desbordada, pero creo que a mi parecer de los mejores fue Fidalgo y Brian Gutiérrez. A mí Brian Gutiérrez me gustó mucho cómo jugó, se le ve sereno, se le ve con actitud. Entonces creo que para mí Brian Gutiérrez se ganó su lugar a subirse a la convocatoria del Mundial. Vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es de que nada tranquilo va a estar la selección nacional de aquí a 2 meses, ya faltan exclusivamente 2 meses, y bueno, el ambiente mundialista no ha aprendido, esa es una realidad, por más que han querido hacer diferentes torneitos por aquí, por allá, y la gente ya no se chupa el dedo y sabe perfectamente que la selección nacional no es garantía de ser un equipo competitivo para lo que se esperaría, ¿no? Pero en ninguna sede, ni en Monterrey ni en Guadalajara, estaba escuchando, yo vi los partidos del repechaje de ambas sedes y en Guadalajara incluso estaban dando barato los boletos, hasta en 200 pesos y no se vendían, o sea, mencionaron en la transmisión que estaban vendiéndose ya al último, y creo que esa parte pues sí también tiene que ver primero con la selección y la otra que es con el ambiente que se vive como país, que tampoco es como mucho que celebrar, ¿no? Y más por ejemplo en Guadalajara, que pues ahorita anda en una situación de seguridad complicada. Sí, y además digo, la gente no es tonta, ¿no? Pues digo, vas a ver ahí equipos de bajo nivel, pues a precios inaccesibles, pues no, o sea, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar, no? Exacto. Entonces, esta es la parte porque no solamente es el boleto, sino el consumo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues largo análisis tendrá que hacer. Hoy Infantino visitó a Claudia Sheinbaum y pues seguramente tiene que ver con todo esto, ¿no? Decirle, oye, pues es que en realidad pues no fue nada bueno lo que sucedió, a pesar de que trataron de decir desde el gobierno de la Ciudad de México que había sido todo extraordinario, pues es una mentira, es una falacia, ahí está. Así que veremos qué pasa mañana en el juego contra Bélgica. Si nos traemos una goleada, híjole, va a estar complicado el clima, el ambiente, rumbo a lo que sería ya la etapa final ahora sí. Si México es goleado igual que con Estados Unidos o peor, no quiero saber qué es lo que va a suceder, ¿eh? No, yo creo que el resultado de mañana, para mí, va a empatar México, o la diferencia va a ser de que gana Bélgica 1 o 2 goles. O sea, no creo que sea como la de Estados Unidos. O sea, yo sí creo que viendo cómo se comportó con Portugal, México, o sea, creo que si juega de la misma forma, a defenderse bien, y los jugadores, porque yo vi a los jugadores comprometidos, si hacen el trabajo de presionar todo el desgaste físico, creo que va a ser muy diferente el resultado. Fíjate, aquí nos dice Ansol, si va la goleada, olvídense de la gente en sus partidos. A lo mejor no, ya no se puede olvidar porque la gente va a comprar los boletos, pero el ambiente va a ser, híjole, súper jodido, ¿no? Y ahí sí, porque además no solamente es el chiflar o el gritar, ya la violencia física puede llegar a cuestiones extremas. En fin, veremos qué sucede, ojalá y no. Por lo pronto, gran tarea que tiene en la selección nacional, ahí para tratar de componer un poco el camino y la elección de los jugadores, que es el otro pinche asunto, que si Javier se casa con algunos jugadores, pues ahí le tendrá un grave problema. En fin. Que yo no es por defender a Javier, pero creo que sí está haciendo cosas diferentes. O sea, creo que, por ejemplo, darles la oportunidad a los de Chivas,
creo que en su cabeza sabe que es algo inteligente tener esas pequeñas sociedades, ¿no? O sea, creo que... Una cosa es darles oportunidad y otra cosa es consolidarlos en la convocatoria final. No, pero a lo que yo me refiero es desde enero les está dando oportunidad en cada convocatoria. O sea, yo sí creo que va a llevar a más de 3 de Chivas. O sea, por ejemplo, yo creo que a lo mejor se puede caer Romo de la selección, pero llevar a otro de Chivas. O sea, yo sí creo, y por lo que he visto de las convocatorias, sí les ha dado muchos minutos a los jugadores de Chivas. Entonces, yo sí creo que puede estar pensando en tener esas sociedades que pues están funcionando y que pueden ser interesantes para... No, pero las sociedades se hacen a través del constructo de un planteamiento táctico. Yo lo explicaba él, ¿no? Para una línea de 4, difícilmente el jugador de Chivas, que viene del PSV, podría jugar ahí. Porque, sí, Richie Ledesma. Porque es más carrilero y entonces tiene que poner a Jorge Sánchez. Si te vas a una línea de 5, está bien, tienes más, puede llegar. Pero el problema son los centrales que tienen que jugar abiertos y en ese momento en el mano a mano, en fin. Veremos qué es lo que plantea mañana. Mañana es un excelente sinodal del equipo de Bélgica. Luego nos dice, se están manejando sanciones para México después del Mundial. No sé a qué te refieras, no conozco. Supongo que lo del grito. Ah, bueno. Ya está casado con algunos. Está mostrándolos, pero para que digan que sí está aprobando, pero es un señor de costumbres. Exacto, eso es lo Hola, que... Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Gerardo. O sea, ¿tú crees que no los va a convocar? No, yo creo que, por ejemplo, cuando empieza a decir hoy, ya estamos recuperando a 6 de los jugadores que están... sí, de los 12 lesionados, ¿no? Bueno, ahora, el recuperarlos no es que estén físicamente bien, es que estén en ritmo futbolístico. Entonces, es de la parte de las decisiones. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha comentado acerca de, como medio de Charlie Rodríguez? A mucha gente no le gusta y él está casado, ¿no? En fin, son detalles, pero al final, por más que se hable o se diga, él va a tomar la decisión y el asunto es ya no de lo que queramos nosotros, porque son cosas diferentes en el análisis. Por ejemplo, veía a Álvaro Morales, ¿no? Chingue lo del pinche Piojo, chingue al Piojo. Y cuando escuchas a Javier, da la explicación de qué es lo que le pide hacer al Piojo. En este partido, por ejemplo, que le pidió que él bajara, ¿no? Uh-huh. Y el otro güey chingue. Bueno, entonces, nada que ver lo que opina un güey como Álvaro Morales a lo que está visualizando el cuerpo técnico. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el Piojo, y yo lo había dicho en el previo, pero al menos tiene una justificación de que no es por rendimiento de él, es de que el entrenador le está pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces, él sacrifica la parte ofensiva por cumplir con la parte defensiva. Es lo mismo que dice el pinche Mario Carrillo. A ver, ese güey formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Lo conoce. Entonces, a ver, güey, no hablen de lo que a mí me gustaría que hiciera la selección. ¿Por qué toma las decisiones Javier Aguirre así? Pues porque es su forma de visualizar el fútbol, es su filosofía de juego, así le gusta. Entonces, si él saca de sus posiciones naturales a los jugadores, bueno, pues esa es su pinche idea. Por ejemplo, vuelven a insistir con el caso de Quiñones. Es que Quiñones debería de jugar atrás del 9, porque así lo hacía en el Atlas. O sea, güey, no analices a Quiñones como tú lo pondrías a jugar, analiza a Quiñones como lo pone a jugar Javier. Sí, porque él no va a cambiar todo el sistema para que Quiñones brille. Y si lo cambia, México se va a llevar unas goleadas. O para que te rinda, ¿no? Uh-huh. Entonces, él puede sacar como conclusión: metí 10 minutos a la Hormiga, metí 15 minutos o 20 minutos a Quiñones. Y me formaron una jugada de gol. Tuvieron dos posibilidades. Ese es en concreto lo que va a resultar del análisis. Uh-huh. ¿Para qué chingados están desgastándose con otras pendejas? Pero bueno, pues ahí está, veremos qué es lo que sucede. Esperamos que mañana sea un buen partido y a partir de ahí ya creo que se abriría la posibilidad de un análisis más específico de esta jornada de FIFA, que creo que sí, pues obviamente rompe con las anteriores por el tipo de rivales que tuvo, ¿no?